Bien, jóvenes, espero que estén muy bien. Esta es de las primeras cápsulas de este semestre y es precisamente una introducción a todo lo que es el marco metodológico. En este semestre pues vamos a ver marco metodológico y el capítulo de análisis y el de conclusiones y recomendaciones, pero vamos a empezar con este, el que le vamos a dedicar más tiempo. Por ende, vamos a ver algunos conceptos básicos acerca de la metodología. Obviamente tenemos que empezar con la definición de qué es una metodología, en investigación específicamente. La metodología es el procedimiento que ustedes están planeando para poder llevar a cabo esta actividad científica, ¿verdad? Y distinguir cuáles son sus fases, cómo se relaciona una fase con la otra y poder así, con rigor racional, poder aplicar instrumentos que nos ayuden a lograr responder a los objetivos de investigación. Ya nosotros tenemos el qué vamos a investigar y este semestre nos vamos a dedicar a cómo lo vamos a investigar con rigor científico. Uno de los primeros apartados del capítulo de la metodología es el tipo de estudio. El tipo de estudio inicia con el paradigma, que ustedes ya han visto esto muchas veces, o sea, esta no es la primera vez. Sin embargo, es importante aclarar algunos aspectos importantes, sobre todo en miras a la redacción del informe. Ok, ¿qué es el paradigma? Es esta red sólida donde tenemos compromisos conceptuales, teóricos y obviamente instrumentales y metodológicos. Aquí nosotros nos comprometemos, nos casamos con una serie de creencias, teorías y metodologías que me van a ayudar a mí a solucionar el problema de investigación. Ustedes ya el paradigma lo tienen definido desde sus temas, ¿verdad? ¿Cuáles son esos paradigmas? Bueno, el naturalista o el positivista. ¿Hay más paradigmas? Sí, pero en relación a lo que nosotros vemos en el curso, nos enfocamos en el naturalista o el positivista. Ambos paradigmas tienen premisas. ¿Qué son las premisas? Bueno, básicamente podríamos afirmar que las premisas es en lo que se basa precisamente el paradigma. ¿Ok? Tenemos 4 premisas específicas a las que tenemos como que prestar atención, sobre todo en la redacción del informe. Y estas son la premisa ontológica, que tiene que ver en cómo su paradigma ve la realidad o analiza la naturaleza de la realidad o la verdad. La premisa epistemológica, que está relacionada con la naturaleza del conocimiento, cómo la persona investigadora se relaciona con el objeto de estudio. Después tenemos la premisa axiológica, que tiene que ver con los valores que el investigador, la investigadora o el equipo de investigación va a aplicar de acuerdo con su paradigma. Y obviamente la premisa metodológica, que tiene que ver en cómo se investiga. Vamos a ver, jóvenes, nosotros a nivel del apartado del paradigma nos vamos a concentrar muchísimo en la parte ontológica y epistemológica. Tenemos que mencionar la premisa axiológica y tenemos que mencionar la premisa metodológica. Pero estas dos premisas las vamos a profundizar en otros apartados. La axiológica la vamos a profundizar en las consideraciones éticas y la metodológica la vamos a profundizar evidentemente en el enfoque o método, ¿verdad? Que en este caso para la gente naturalista pues sería el enfoque cuantitativo y para la gente eh, cuantitativa, perdón, me enredé. Para la gente del paradigma naturalista sería el enfoque cualitativo y para el positivismo el cuantitativo, ¿verdad? Ahí es donde vamos a profundizar un poquito en esas características. Sin embargo, en el subapartado de paradigma sí tenemos que mencionar las 4, enfocándonos en lo ontológico y lo epistemológico. Muy bien, entonces, hablamos de que
la premisa metodológica pues tiene que ver con los enfoques, pero entonces vamos a ir viendo el paradigma por paradigma, que después vamos a profundizar también, pero yo quisiera que ya tengamos como una idea clara. Cuando hablamos del paradigma naturalista, que otra gente lo llama humanista, constructivo, interpretativo, pero bueno, vamos a enfocarnos en el nombre naturalista. Su interés se centra en el significado de las acciones humanas y de la vida social y busca comprender, entender el significado de esas acciones viendo la realidad como dinámica múltiple y holística. Entonces podríamos decir que la premisa ontológica de este paradigma es ver la realidad, como les digo, de una manera dinámica, de subjetiva, construida socialmente. No hay una única realidad objetiva, sino que hay diversas realidades que se co-construyen por medio de esa interacción entre los individuos o las percepciones de las personas o los significados, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos el paradigma naturalista desde una premisa epistemológica, es decir, desde dónde nace el conocimiento, para las personas que van a hacer trabajos finales naturalistas, el conocimiento se construye a través de la interacción y del diálogo del equipo investigador con las personas participantes. Por eso hay una relación un poquito más cercana y no es exactamente una observación demasiado fuera, sino más bien es una observación de la persona investigadora cercana con las personas que participantes del estudio, ¿verdad? Por tanto, se intenta comprender significados o creencias, ¿verdad? Y las experiencias. Vean que, por ejemplo, cuando yo redacto precisamente un informe de trabajo final que tiene un paradigma naturalista, pues yo lo que tengo que describir son esas características del paradigma de acuerdo a las premisas, ¿verdad? Obviamente enfocándonos mucho en la premisa epistemológica y ontológica, porque como les digo, vamos a profundizar las otras dos en otros apartados. Entonces, vean aquí un ejemplo de lo que podríamos estar viendo, ¿verdad? El estudio, partiendo de la formulación de su tema hasta el final del proceso, se marcó en un paradigma naturalista. Empezamos bases ontológicas y damos características de esas bases ontológicas, ¿verdad? Muy importante, y aquí sí quiero hacer mucho énfasis, yo tengo que explicar mi paradigma, puedo utilizar, como ven aquí, puedo utilizar citas, pero tengo que relacionarlo con mi tema. Entonces, por ejemplo, en esta redacción habla de fue analizado hasta llegar a una perspectiva más general del proceso vocacional en estudiantes universitarios de bachillerato de química industrial de la Universidad Nacional. En este caso, lo que se va a estudiar es el proceso vocacional y esta población. En el paradigma y en la redacción de ese apartado, yo tengo que relacionar las características con mi tema siempre, ¿eh? Bueno, aquí también tenemos un ejemplo relacionado con las premisas también, ¿verdad? Entonces, habla de, como les digo, de citas, y esto es otra tesis, pero ven cómo yo puedo relacionar la característica del paradigma con mi tema. Por ejemplo, el paradigma naturalística de la investigación científica se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y la vida social. Entonces habla ya de su tema. A través de conocer la vida de las mujeres cuidadoras de este programa, se podrá abordar cada una de las experiencias y realidades particulares que vivan ellas consigo mismos en primer lugar, así como con sus núcleos familiares. Ven que hacemos relación con el tema. Y en este caso, también me habla, por ejemplo, en este apartado, también me está hablando de la premisa epistemológica, ¿verdad? Entonces yo tengo que recordar siempre hablar de las premisas y relacionarlos con el tema. Como ven también, yo puedo hacer citas, tanto citas textuales grandes como las pequeñas, ¿verdad? Eso es posible. Muy bien. Ahora, si yo me voy al paradigma positivista, ¿verdad? Y hablo un poquito de su significado, aquí es importante entender que
se deriva de un análisis deductivo de leyes, de condiciones, de teoría, se explica hipótesis normalmente, es bastante neutral y objetivo, ese es su objetivo a la hora de conocer la realidad. Si yo me refiero a las premisas, por ejemplo, del paradigma positivista, por ejemplo, la ontológica, recordando que es relacionado a la naturaleza de la realidad, pues evidentemente para el equipo investigador positivista, la realidad existe solo de forma objetiva, es única, es externa al equipo y es bastante independiente de la persona investigadora, ¿verdad? Se puede medir, se puede fragmentar y hay solo una verdad, ¿verdad? No puedo decir que hay diferentes individuos con su propia experiencia porque eso sería naturalista. También, si nos basamos en la premisa epistemológica, ¿verdad? La relación o la naturaleza del conocimiento, esta, como les digo, se obtiene de una observación empírica, de mediciones, de experimentaciones, y el investigador sí es bastante independiente y tiene que ser muy neutral, tratar de tener una relación un poco cercana con las personas participantes. Acuérdense que, bueno, si hablamos de la premisa axiológica, pues hay una neutralidad y obviamente lo metodológico tiene que ver con el enfoque cuantitativo. Ok, veamos un ejemplo de redacción. Aquí estamos viendo, por ejemplo, para la parte más de premisa metodológica, que el paradigma positivista tiene que generalizar datos, ¿verdad? Y necesita relacionarlo a la población siempre. Vean que aquí se relaciona. Generalizar los datos a nivel circuital para que los diferentes profesionales en orientación puedan tomar en cuenta esta relación en el futuro y cada vez haya mayor calidad en los servicios educativos. Aquí les estoy mostrando ejemplos de diferentes tesis, ¿verdad? Pero es para que ustedes se den una idea de que yo siempre, y esto es lo más importante, explico la premisa desde el paradigma y lo relaciono con mi tema. Aquí también pueden ver otra investigación y hablando de la premisa axiológica, como les digo, la axiológica y la metodológica no la vamos a profundizar demasiado en este apartado, pero sí tenemos que mencionarla. Entonces, por ejemplo, aquí dice, es importante mencionar que esta contempla la manera de entender la realidad, así como recuerda la objetividad que da a ahondar en un paradigma positivista. Ese es el principal valor, ¿verdad? Viéndose reflejada en esta investigación a partir del respeto que se dio a los límites en cuanto a los datos obtenidos y su veracidad, siendo un estudio libre de conjeturas o suposiciones. ¿Okay? Incluso habla, bueno, aquí después habla de la ontológica, pero lo que les quiero decir es que igual tenemos que mencionar esas otras dos premisas. Muy bien. Basándonos en la premisa metodológica, el siguiente subapartado del tipo de estudio es el enfoque. ¿Qué es el enfoque? Es una forma de ver o plantear la resolución de un problema, ¿verdad? Es el cómo del paradigma. Por tanto, hay algunos lineamientos o compromisos que nosotros tenemos que cumplir desde el paradigma y el enfoque va a determinar cómo vamos a actuar respecto, ¿verdad?, a ese paradigma. Entonces recuerden que tenemos dos enfoques, el cualitativo relacionado al paradigma naturalista y el cuantitativo relacionado al paradigma positivista. Más adelante vamos a profundizar, igual ustedes también lo vieron en otros periodos, pero lo importante es que cuando nosotros hacemos el apartado del enfoque, pues nos referimos a esos dos. Muy bien, el siguiente subapartado del tipo de estudio es, en el caso de la gente cuantitativa, el diseño, o en el caso de la gente con paradigma positivista. Y en el caso de la gente con paradigma naturalista y enfoque cualitativo, el apartado se llama método. Este apartado básicamente es el plan o la estrategia que vamos a concebir para obtener la información que se desea con el fin de responder, obviamente, al planteamiento del problema. Aquí vamos acercándonos un poquito más, ¿verdad? Tenemos estos paradigmas que me dan conceptualmente
cómo vamos a ver la realidad y el conocimiento y la relación del investigador con las personas participantes. Luego tenemos ya lo más metodológico, que es el enfoque, y ahora sí vamos a hacer la estrategia. En el caso de las personas que están con un paradigma naturalista, tenemos que hablar de método, ¿verdad? Y de métodos cualitativos. Hay diferentes métodos, aquí yo les menciono como los más usados, ¿verdad? Tenemos el método etnográfico, que después vamos a profundizar, pero básicamente tiene una inmersión prolongada en el campo, hay una observación participante, entrevistas no estructuradas, se hace una descripción detallada del contexto, ¿verdad? Y de sus interacciones culturales sobre todo. Después tenemos la teoría fundamentada, que aquí lo que se busca es generar teoría emergente. Normalmente esto está más relacionado a temas que han sido poco explorados. Y la idea es hacer una codificación constante, saturar la información, comparar esos datos cualitativos en las categorías que hemos formado. Básicamente lo que busca es generar teoría nueva. Normalmente en licenciatura no usamos teoría fundamentada porque es un proceso bastante largo, pero bueno, también es uno de los métodos. Tenemos la etnometodología, que este es muy interesante, sobre todo si tenemos temas relacionados con el área educativa, que lo que busca es reflexionar acerca de las acciones que las personas crean en su contexto. Busca también, sobre todo, estudiar los métodos y procedimientos que utilizan estas personas. Y su interés es entonces las prácticas que se aplican y el sentido que tienen estas prácticas para las personas, ¿verdad? Tenemos también los estudios de casos, son súper usados a nivel cualitativo. De hecho, ustedes lo practicaron de alguna manera en la práctica profesional supervisada, pero bueno, se focaliza en una unidad de análisis delimitada, es decir, en casos delimitados. Se usa mucho la triangulación, bueno, en todas, pero aquí es bastante importante. Y la idea es poder hacer una descripción de cada caso, detallada, contextualizada, y implica ese examen intensivo a profundidad. Luego tenemos el interaccionismo simbólico, que más que todo se centra en cómo las personas crean significado a través de la interacción con otras, ¿verdad? Y usando símbolos específicos. Entonces aquí se centra mucho en el significado subjetivo, en la interpretación y sobre todo en la interacción social. El fenomenológico también es un método muy usado. A mí me parece que hay que usarlo con bastante cuidado porque es un método bastante largo que se basa en comprender y describir la esencia de las experiencias, ¿verdad? Pero es bastante usado y hace énfasis en lo subjetivo, en entrevistas a profundidad, en descripciones muy narrativas, es bastante grande y detallado. Por otro lado tenemos la investigación-acción, sobre todo investigación-acción participativa. Esto se usa más en proyectos y su clave es realizar acciones que generen cambios con una participación activa, no solo de las personas participantes, sino también de, obviamente, el equipo investigador. Tiene como objetivo empoderar, flexibilizar, emancipar, o sea, generar mucha práctica, ¿verdad? En las tesis se usa poco porque está más relacionado a proyectos. Esos son, como les digo, métodos cualitativos que ustedes van a profundizar no solo en mi curso, sino también en los cursos del bloque. Pero sí les recomiendo que desde ya vayan buscando información, revisen la literatura que está en el aula virtual para revisar cuál de estos métodos se relaciona más con su tema. Acuérdense que nosotros no es como que elegimos ya sea el método o el diseño porque queremos, es realmente el tema nos dice, tanto como nos dice cuál es el paradigma y cuál es el enfoque, nos dice cuál es el método o cuál es el diseño. A nivel cualitativo, importantísimo, yo tengo que describir en el método
No solo el cuál es el método, sino cuáles van a ser sus fases, que eso depende del método. Cada método tiene fases específicas. Y también tengo que ponerle un apellido a ese método. Tengo que ver si va a ser estudio caso descriptivo o estudio caso narrativo, por ejemplo. Y ese apellido tiene que ver con la forma en que voy a hacer el análisis. En el caso de que, como les digo, después lo vamos a profundizar, en el caso del análisis descriptivo lo que busca es identificar, categorizar, organizar, resumir pues los datos con una descripción detallada del fenómeno que estemos estudiando. En el caso del narrativo va un pasito más adelante. Además de hacer esas descripciones detalladas, tiene que además centrarse en cómo las personas construyeron y dieron sentido a experiencias a través de sus historias, de sus relatos. Por tanto, si vamos a usar el apellido narrativo, significa que tenemos que ver una historia de vida de esa persona y es un análisis mucho más amplio que el análisis descriptivo. Muy bien. El diseño cuanti, como todo lo cuantitativo, es un poquito más directo. Entonces, tenemos dos diseños cuantitativos, los experimentales y los no experimentales. El experimental tiene relación a poder manipular variables. Nosotros no manipulamos variables. Por tanto, de fijo, todas las investigaciones cuantitativas van a ser no experimentales. Es decir, cuando hablamos de una investigación no experimental, en resumen, solo vamos a observar las variables tal y como existen, no vamos a manipularlas. Por otro lado, dentro de los diseños no experimentales tenemos dos tipos, el longitudinal y el transversal. El longitudinal pues está relacionado a poder investigar una misma variable o observar una misma variable en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Como nosotros solo tenemos un año para hacer esta investigación, no hay ninguna investigación longitudinal, todas van a ser transversales. Las investigaciones transversales recolectan los datos en un único momento. Estos diseños no experimental transversal tiene diferentes alcances, exploratorio, descriptivo, correlacional. De hecho, el correlacional se puede dividir en dos, en relaciones simples o en relaciones causales. Como hemos hablado varias veces, no vamos a hacer correlaciones causales, no hay tiempo para eso y ustedes no han visto las pruebas que se aplican para eso. Tampoco vamos a hacer exploratorios porque el alcance exploratorio es cuando no tenemos casi nada de información relacionada con el tema, sino que vamos a hacer o alcances descriptivos o alcances correlacionales, relacionales simples, ¿verdad? El alcance descriptivo describe nada más las características de los niveles que alcanzan las variables en la muestra, y el correlacional, además de analizar esos niveles, va a analizar si hay una relación significativa entre las variables y si esa relación es positiva o negativa, y eso nada más para determinar la relación sin dependencia entre las variables. Por ende, no vamos a determinar causalidad. Muy importante. Ok. Una vez visto el tipo de estudio, que está compuesto, como les decía, de paradigma, enfoque, diseño o método, tenemos que hablar de otro subapartado que son las variables o temas a explorar. Las variables o temas a explorar, que bueno, ustedes en el repaso vieron un poquito acerca del tema y después vamos a profundizar muchísimo más adelante, pero para que vayamos teniendo una idea, son esas características o atributos que nosotros vamos a describir en el caso de lo quali o vamos a medir en el caso de lo quanti del objeto de la investigación, ¿verdad? Entonces, representa esa información que nos interesa investigar. ¿De dónde sacamos eso? Veamos un ejemplo, ¿verdad? ¿De dónde sacamos, por ejemplo, en lo cualitativo, aquí que tenemos propósitos? ¿De dónde sacamos los temas a explorar, ¿verdad? En el caso de lo cual, ojo, alguna gente le llama temas a explorar, le llama categorías de análisis, nosotros no la vamos a llamar así, después vamos a ver por qué, vamos a llamarle temas a explorar, pero básicamente ¿de dónde salen? De los propósitos, entonces, y de los propósitos específicos.
En este ejemplo, por ejemplo, el proceso vocacional es el fenómeno y los temas a explorar de ese fenómeno van a ser tareas vocacionales, factores vocacionales y madurez vocacional. Si, por ejemplo, yo tuviera, y esto, como les digo, lo vamos a ir viendo, si esto no fueran propósitos, si no fuera objetivos, es decir, un enfoque cuantitativo, como ven, no hay en el objetivo general, no hay dos temas teóricos, solo hay uno. Entonces eso ya nos dice que en ese caso sería descriptivo. En lugar de llamarlo fenómeno, como en este caso quali, esto sería, en lugar de llamarlo fenómeno, esta sería mi variable. ¿Ok? Si fuera, ¿verdad? Obviamente, si fuera cuantitativo, esta sería mi variable. Y estos tres serían, lo que vamos a ver ahorita, indicadores. ¿Ok? Si aquí fuera una investigación correlacional y, por ejemplo, vamos a correlacionar el proceso vocacional con, no sé, estilos, puede ser de aprendizaje, digamos. Entonces yo tendría, en lugar de una variable, tendría dos variables, ¿no? Porque es correlacional. Entonces tendría el proceso vocacional y los estilos de aprendizaje. Por ende, en los objetivos específicos, yo en lugar de tener esos temas más pequeños, tendría por aquí proceso vocacional y por aquí estilos de aprendizaje, ¿verdad? En un caso cuantitativo. Entonces, vean que cuando, en el caso cuantitativo, yo tengo una investigación descriptiva, solo voy a tener una variable. Y si los objetivos específicos se vuelven mis indicadores, ¿verdad? Si fuera descriptivo. Al ser correlacional tengo dos variables y mis variables no las saco de los objetivos específicos y no veo mis indicadores. Si es descriptivo, pues evidentemente entonces no hay, como les digo, dos variables, solo hay una y se saca del objetivo general. Recuerden, en lo cuantitativo sería así, en lo cualitativo, el tema grande que sale de mi propósito general se le llama fenómeno y los temas a explorar estarían acá en los propósitos específicos. Como les digo, luego lo vamos a ver con más detalle, pero es para que ustedes vayan teniendo una idea. Ok. Acuérdense que hablamos de que existen las variables en el caso de lo cuanti, los temas a explorar en el caso de lo quali. Si yo lo quiero subdividir, ¿verdad? Que lo necesito, a esas subdivisiones le llamo indicadores en el caso de lo cuanti y unidades temáticas en el caso de lo quali. ¿Verdad? Acuérdense que también a los temas a explorar se le puede llamar categorías. Si llamo categorías, en lugar de hablar de unidades temáticas, hablo de subcategorías. Eso es para que ustedes no se pierdan, pero para este curso hablamos de temas a explorar y unidades temáticas. Esos son los subtemas, lo que ustedes tienen en chiquitito en el marco teórico. Es decir, se refiere a los temas que componen cada categoría o cada variable o cada tema a explorar. Entonces veamos un ejemplo. Si mi variable o mi tema a explorar es la madurez vocacional, ¿ok? Mis indicadores o mis unidades temáticas serían las dimensiones de la madurez vocacional, que son 5: planificación, exploración, información, toma de decisiones y realismo. Entonces, esos son mis indicadores o, en el caso de lo cual, mis unidades temáticas, de lo que se compone la variable o el tema a explorar, básicamente. Bien, el siguiente apartado está relacionado con instrumentos en el caso de lo cuanti y técnicas en el caso de lo quali. En realidad, jóvenes, las técnicas se puede decir que en ambos enfoques se usa, pero se usa más o se refiere más a ellos en lo
cualitativo, porque si tienen más, en realidad la única técnica de lo cuantitativo pues es la encuesta, que es precisamente ese proceso. Entonces, técnicas es la estrategia que yo utilizo, todo el proceso, para construir un conjunto de instrumentos de recolección de información. Estos instrumentos se tienen, que vamos a ver ahora, elaborar de una manera muy científica, y la idea de la técnica es que todo ese proceso me lleve a la meta de recolectar datos y poder responder a los objetivos. Por ejemplo, una técnica, como les decía, en el caso Quanti, pues la encuesta, en el caso Quali, la entrevista. Ahora, los instrumentos ya es el formato específico que vamos a usar cuando apliquemos las técnicas. En él se encuentran todas las especificaciones de introducción, de objetivos, todo lo que vamos a hacer, decir, todos los ítems, todos los materiales, todas las descripciones necesarias para la ejecución de la recolección de los datos. Entonces, por ejemplo, la técnica de entrevista tiene un instrumento que es el guión de entrevista. En el caso de lo Quanti, la técnica, si podríamos llamarlo, es encuesta, y el instrumento es el cuestionario o la escala, por ejemplo. Acuérdense, en lo cualitativo hablamos de técnicas de recolección de información y en lo cuantitativo de instrumentos de recolección de la información. Ejemplos de instrumentos para ambos enfoques. Como les digo, esto lo vamos a profundizar más adelante, pero es importante que ustedes vayan investigando, sobre todo para la propuesta que tienen que presentar. En el caso de los cuantitativos, instrumentos como los cuestionarios, que pueden ser autoadministrados, por ejemplo, escalas de medición, que pueden ser pruebas psicométricas, hojas de registro, fichas de observación muy estructuradas, listas de cotejo, por ejemplo, o cuando se hace un análisis más de contenido que se utiliza para cuantificar palabras o claves, ¿verdad? Pero normalmente tiene que ver con escalas y cuestionarios. En lo cualitativo, pues tenemos guiones de entrevista, guiones de grupos focales, de entrevistas grupales, de grupos de discusión, que son cosas diferentes, diarios de campo, bitácoras de observación, pautas para análisis de contenido. Y, por ejemplo, en los grupos focales se pueden usar técnicas proyectivas, y también se pueden usar técnicas más narrativas como historias de vida o biografías. Yo los invito a empezar, y las invito a empezar a investigar acerca de instrumentos para ambos enfoques para poder empezar nuestra propuesta. Chicos y chicas, con esto hemos terminado con los conceptos básicos. Por favor, empiecen a analizar cuál es su propuesta. Empiecen a pelotear con sus compañeros y compañeras, no importa si tengo un equipo de investigación o no, porque lo vamos a presentar más adelante de manera colegiada. Entonces, recuerden, piensen de acuerdo con su tema y sus objetivos, en su paradigma, su enfoque, su diseño método, sus temas a explorar o variables, y obviamente sus instrumentos. Cualquier cosita me avisa. Hasta luego.